cáncer diferentes que vimos de piel y el compromiso que podría llegar a presentarse. De antemano queremos saludar a parte de los residentes del grupo de cirugía plástica de la Universidad Nacional que están por ahí, el R2 que fue tutor de esta charla, el doctor Javier Robles y la doctora Sara Melissa que la vi por ahí. ¿Listo? Por ahí me dijeron algunos que se iban a estar conectando también a lo largo de la presentación, entonces pues de antemano agradecerles y bienvenidos. Y por supuesto, contar con y mencionarles a todos, para quienes no la conozcan, la doctora María Amparo Mora. Ella es cirujana plástica, perdón, cirujana médica, cirujana y oftalmóloga de la Universidad Nacional de Colombia y subespecialista en lo que viene a ser todo el tema de oculoplástica. Entonces creo que no podemos contar con mejor calidad científica y técnica para este tipo de charlas, por lo que, profe, pues agradecemos mucho por atender el llamado y la invitación y como siempre es un honor y un gusto pues poder contar contigo en este tipo de charlas. Bueno, muy amables por la invitación, con mucho gusto. No sé cómo les gusta para dejar los comentarios al final o ir anotando en el momento en que se presente algún comentario. ¿Qué modalidad tienen? Generalmente sí, los expositores van pues dando la información y cualquier imprecisión que se haya dado o cualquier ajuste que se quiera mencionar, entonces al final de la charla pues sin ningún problema podemos devolvernos a la diapositiva, mencionarlo, reforzarlo si algo quedó pendiente, si algún aporte adicional respecto al nivel de complejidad que se haya manejado también al final, profe, si te parece bien. Ah, bueno, ok. Listo. Y asimismo, pues igual por parte del tutor, que fue el residente de segundo año, entonces pues al final estarán los comentarios. No siendo más, entonces nuevamente bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta primera charla y los dejo con los expositores, el doctor Duan Alberto Bustos y Juan Alejandro Viveros, quienes nos van a dar la charla de reconstrucción de párpado, tanto superior como inferior. Adelante, doctores. Buenas noches, ¿me escuchan muy bien? Perfecto. Listo, entonces, primero que todo, darles la bienvenida a la primera charla del año. Entonces, espero que sea de su agrado esta charla y podamos todos, pues, aprender y nada más y nada menos aprovechar también que está la doctora, experta en estos temas que nos pueden ayudar y complementar más adelante. Bueno, entonces, para iniciar, siguiente diapositiva. Entonces, primero que todo, digamos que en la cirugía de reconstrucción de párpados, tanto superiores como inferiores, voy a hacer como una anotación primero y es que en esta charla no vamos a hablar como de procedimientos que tienen que ver mucho con la vía lagrimal, eso ya es un tema aparte que también es muy extenso y solo le hablaremos de reconstrucción de párpado superior e inferior. Listo, entonces, continuando, entonces, como introducción, entonces, algunos objetivos de la reconstrucción de los párpados, primero que todo es restaurar la protección del globo ocular. Debemos también tener en cuenta que otros objetivos es conservar un campo visual suficiente, preservando la movilidad de los párpados, así como devolverle un aspecto normal al rostro y a la mirada del paciente. Digamos que el cirujano plástico y maxilofacial, así como los oftalmólogos, tienen que hacer frente a pérdidas de sustancia o efectos de origen tumoral o traumático, que muy a menudo solo alteran los planos, en estos casos del párpado, pero que se pueden extender en profundidad y afectar a todo el espesor del párpado. Entonces, por otro lado, digamos que algunas particularidades de la cirugía palpebral, este procedimiento quirúrgico repercute directamente sobre la estática palpebral. Adicionalmente, digamos que las estructuras anatómicas y técnicas quirúrgicas cambian de denominación según se consulte la literatura oftalmológica de cirugía plástica e incluso según el idioma. Siguiente. Listo, entonces para iniciar solo se presentarán como unos detalles anatómicos que tienen una importancia quirúrgica. Entonces,
En primera instancia, los párpados son estructuras bilaminares. Tenemos como una división aquí que es en lámina anterior, lámina posterior. En la lámina anterior tenemos entonces la piel, el músculo orbicular, y este músculo orbicular tiene unas subunidades que van a ser pretarsales, preceptales y orbitales. Y por otro lado, la lámina posterior va a incluir la placa tarsal y la conjuntiva palpebral. Entonces, el plano musculocutáneo, que es la lámina anterior, eh, tenemos el plano tarsoconjuntival, que es la lámina posterior, y digamos que una parte vertical, como vemos en la imagen, tenemos aquí el número 1, si lo alcanzan a ver, que es como la parte preceptal, que es gruesa, y tenemos una parte horizontal, que es pretarsal, que es la que está con el número 2, que es la más larga. Digamos que es fina en el párpado superior, y esta delgadez es indispensable para una buena movilidad y por lo tanto para una visión normal. Siguiente. Listo. Entonces, se puede describir lo esencial de la anatomía de los párpados a partir de un corte sagital. Entonces, tenemos que, primero, la lámina anterior, para recordar entonces la piel, que es adherente al músculo orbicular y al tendón del canto interno. Eh, es particularmente fina a nivel de los segmentos tanto pretarsal y preceptal del párpado. Es la más delgada de todo el organismo y carece de grasa subcutánea. Esta delgadez complica el uso ya de algunas intervenciones como pueden ser colgajos demasiado estrechos que tienen tendencia a deformarse o tubulizarse. Con la edad aparecerá un exceso de piel palpebral, con lo que el párpado superior se convierte progresivamente en una zona donante de colgajos locales y de injertos de piel total. Por otro lado, el músculo orbicular eh, es ancho y plano, ¿sí? Se extiende más allá del límite de los párpados, consta de subunidades pretarsales, preceptales y orbitales, y es responsable del cierre del párpado. Por otro lado, ya con la lámina posterior tenemos entonces el tarso. Entonces es un tejido de transición único. Que presenta tejido conectivo fibroso denso, tejido cartilaginoso, que consiste principalmente en fibroblastos rodeados de matriz extracelular y abundantes glándulas de Melbourne, y proporciona su estabilidad al párpado. Asimismo, tiene la forma de un segmento de esfera, cuya altura es más importante en el párpado superior, como lo vemos en la imagen, en el número 7, que en el párpado inferior. La falta de altura explica su propensión a voltearse. El tarso involuciona con la edad, se reduce su altura y disminuye su resistencia. Sus inserciones de los ligamentos palpebrales se pueden distender o romper. Entonces, ya antes de decidir una técnica de reconstrucción susceptible de desplazar o poner en tensión el tarso restante, hay que tener en cuenta el tono y la resistencia del tarso. Por ejemplo, examinando los párpados contralaterales. Eh, entre el borde inferior, perdón, del tarso, del párpado inferior, y el músculo recto inferior existe una formación fibrosa que se conoce bajo el término de retractores del párpado inferior o el famoso ligamento de Lockwood, se ve ahí en el número 10. Entonces, esta formación es importante en la estática del párpado inferior. Digamos que su distensión puede dar lugar a un entropión en paciente anciano. Y ya pues vemos las siguientes estructuras, ahí el septum, que es el número 4. Tenemos también, digamos que el fondo de saco conjuntival superior e inferior. Tenemos el músculo orbicular, que ya lo mencioné. Y listo, seguiría siguiente.
Listo, entonces ya para continuar, digamos que los principales soportes de los párpados son los tendones tanto cantal medial y lateral, que se unen a los tarsos y proporcionan su estabilidad anteroposterior a los párpados como un cabrestrillo tarso-ligamentoso. La estabilidad vertical la proporciona la aponeurosis del elevador del párpado superior y los retractores del párpado inferior. Digamos que aquí está entonces el ligamento lateral, el canto lateral del tendón, y ese se une por detrás al borde orbital lateral en el tubérculo de Wignall. Este tubérculo de Wignall se trata de una región de condensación fibrosa en continuidad con el tarso del párpado superior y del párpado inferior. Entonces aquí también vemos el ligamento de Wignall en la imagen superior derecha y el músculo, pues el músculo de Müller, que ya ahorita lo voy a, no, ya lo voy a mencionar, que es como una transición entre el músculo elevador del párpado y el tarso superior. Ahí se encuentra el músculo de Müller, es muy pequeño. Siguiente. Listo, entonces ahora tenemos el tema de la vascularización. Entonces, clásicamente existe una arcada vascular a 3 milímetros del borde libre del párpado. Entonces, digamos que a nivel del párpado superior hay 4 arcadas vasculares paralelas al borde libre. Entonces, tenemos una arcada marginal. Esta se sitúa por delante del borde inferior del tarso, que podemos verla con el número 5. Tenemos también una arcada periférica, que es ya más profunda, que discurre por el espesor del músculo de Müller. Alejandro, ¿te puedes devolver 2 diapositivas, por favor? Entonces, en la imagen superior, en la imagen inferior derecha, tenemos, digamos que ya el músculo de Müller, que está situado por debajo del músculo elevador, y este se trata de un músculo corto, liso, inervación simpática, interpuesto entre la parte terminal del elevador y el borde superior del tarso. Entonces, más o menos como color blanquito que se ve ahí arriba del elevador, en esa transición con el músculo elevador. Ahí está, entre el tarso y ese. Ahí se encuentra el músculo de Müller. Y forma parte del aparato elevador y su amplitud de acción es de 3 milímetros. Digamos que el septum ya constituye como una hoja rígida en un plano frontal entre el reborde orbitario y los tarsos, y su rigidez constituye un obstáculo a la movilización de los colgajos palpebrales de espesor total, que veremos más adelante, por lo que es, digamos que es preciso seccionarlo o desinsertarlo de la pared orbitaria externa, ya sea pues para movilizar transversalmente los segmentos palpebrales durante las reconstrucciones. Por ejemplo, en el caso de, ahorita lo vamos a ver en una sutura directa pues, del párpado inferior asociada a una cantólisis externa. Y el que me falta mencionar, pues el músculo elevador del párpado, este se fija al techo de la órbita mediante una condensación fibrosa, conocida bajo el nombre del ligamento de Wignall, que ya lo mostré en la imagen. Y a continuación va como a discurrir por debajo del tejido fibroadiposo suborbicular y atraviesa el septum. Sus inserciones se realizan en la cara anterior del tarso, del párpado superior, y en la cara profunda de la piel, donde se crea como el pliegue palpebral superior. Ahora sí podemos continuar. Y ya pues como para terminar este apartado, digamos que se ubican también dos arcadas por delante del reborde orbitario superior, una profunda y otra superficial, que van en relación con el músculo orbicular. Estas diferentes arcadas se anastomosan entre sí mediante finas arteriolas de dirección vertical, como lo vemos en la imagen. Siguiente. Bueno, ya entonces
entramos al tema reconstrucción de párpado superior. Entonces, por razones didácticas, digamos, las pérdidas de sustancia se han clasificado según su localización. Entonces, tenemos tanto párpado superior e inferior. Aquí vamos a hablar un momento de párpado superior. También del borde libre intacto ausente y según su extensión, ya sea menores al 25%, entre el 25 al 50%, y mayores al 50%. Entonces, menores al 25%, vamos a tener la exéresis pentagonal más sutura directa, y tenemos un injerto de piel total. Entre el 25 al 50%, una cantotomía externa más sutura directa, y superiores al 50% tenemos ya algunos colgajos que mencionaré adelante. Y por otro lado, también digamos de acuerdo al defecto de la mela anterior, tenemos algunos colgajos e injertos, y también si es del defecto de espesor total, otros colgajos también. Entonces, siguiente. Bueno, entonces, para iniciar, digamos que tenemos el procedimiento de exéresis pentagonal más sutura directa en 2 planos. Digamos que el plano profundo, tarso conjuntival, es un procedimiento ahí que se le van a añadir como unos puntos simples absorbibles con sutura 6-0, profundizados. Menciona también que se deben evitar suturas de seda anudadas en cara posterior del párpado por un riesgo de queratitis. Y ya en el plano superficial, que es el músculo cutáneo, se van a realizar, digamos que puntos simples, separados, alineados con la línea gris. Entonces vemos aquí en la imagen, en la imagen de la letra A, como la sutura de plano profundo de la placa tarsal, y tenemos ya pues los puntos que se van a realizar ya en el plano superficial. Aquí tenemos unas imágenes de un procedimiento quirúrgico, entonces como la exéresis pentagonal, y posteriormente con la sutura directa en 2 planos. Adicionalmente, digamos que la resección del párpado superior de espesor, ya cuando sea completo, puede ser necesaria en caso de extirpación de un tumor o para corregir una muesca postraumática en el párpado. En cualquier caso, la resección del párpado superior debe seguir las reglas, que es de lados paralelos de la resección, y se van a extender a través del borde superior de la placa tarsal para retirarla en caso de la lesión que se vaya a retirar. Ya, digamos, si hay en el procedimiento, si hay una tensión del párpado excesiva, entonces se debe realizar una cantotomía y cantólisis del ligamento palpebral externo, y pues para alargar un poquito más el párpado y no se quede retraído. Y según el grado de tensión de las suturas, los puntos se pueden dejar de 8 a 15 días. Siguiente. Luego tenemos ya pérdida de sustancia menor o igual al 25%, aproximadamente menos de 8 milímetros. Entonces tenemos el injerto de piel total de párpado superior. Digamos que es útil cuando solo hay compromiso de piel y no puede ser suturado en primera intención. Hay que tener en cuenta, digamos que unos lugares como sitios semejantes, y tenemos que tener las características como el grosor, el color, la textura, que son sitios donantes que nos van a ayudar como injerto para el párpado superior. Entonces se pueden encontrar la zona como párpado superior contralateral, que puede ser una buena opción de injerto. También piel retroauricular, también piel de cuello y piel supraclavicular. Importante, el injerto debe ser igual o superior al de la pérdida. La cicatrización hipertrófica es la complicación más común en este caso. Y listo. Siguiente. Entonces tenemos ahora la pérdida de sustancia entre 25 al 50%, de 8 a 15 milímetros. Entonces tenemos un procedimiento que se llama la cantotomía externa más sutura directa.
Entonces, digamos, tras una cantotomía externa, se va a realizar una cantólisis del pilar superior a nivel de la división del tendón cantal externo, lo que va a permitir alargar el párpado superior unos 5 a 6 milímetros. De este modo será posible realizar la sutura directa, como ya se describió, y en este caso, esta técnica es de ejecución más delicada respecto al párpado inferior, ya que se entrecruzan las inserciones del tarso, del septum y más profundamente el alerón lateral del elevador del párpado superior. Entonces es un procedimiento un poco más delicado respecto al párpado inferior. Siguiente. Tenemos ya las pérdidas de sutura de sustancias superiores o iguales al 50%. Aquí entonces vamos a tener, digamos que esta técnica permite utilizar la piel del párpado superior en los pacientes mayores que poseen, digamos, en el preoperatorio un exceso cutáneo palpebral superior. En esta situación se pueden avanzar colgajos de piel y músculo para cubrir la porción lamelar externa de un defecto. Entonces, tenemos el colgajo local miocutáneo más injerto lamelar posterior, es de una sola etapa y evita una etapa intermedia de cierre de párpado. Digamos que en estos casos se puede respaldar con un injerto lamelar posterior, en donde se tiene en cuenta como opciones de injerto la conjuntiva del fornix o un colgajo de avance de conjuntiva. Algunos casos se puede cubrir el injerto con injerto lamelar posterior con un colgajo de piel y músculo. Digamos que el avance conjuntival del fornix se puede combinar con un injerto de cartílago auricular. Y ya respecto a la técnica en procedimiento quirúrgico, digamos que se va a realizar una incisión semicircular en la capa de la piel y el músculo lateralmente y se desarrolla un colgajo que se coloca sobre el defecto. Después del cierre horizontal de la porción inferior, generalmente habrá una formación redundante en forma de oreja de perro por encima del pliegue, una incisión ya, digamos que igualarán los bordes para un cierre más suave. La cantidad del defecto de la lámina posterior se puede reducir avanzando la tarsoconjuntiva. Desde arriba si hay tejido residual presente. Una fuente conveniente de revestimiento para la lámina posterior, en el caso del párpado superior, es la conjuntiva del párpado inferior. Entonces en la figura observamos en la imagen A un paciente con dermatocalasia en los párpados superiores y piel redundante. Aquí se puede aplicar un revestimiento pues, de lamelar posterior a medida que la lámina anterior se reemplaza por piel redundante que avanza y debe existir una tensión adecuada en la lámina posterior. Ya en la imagen B es un reemplazo de la lámina anterior de piel con un colgajo de avance rotacional. Siguiente. Listo, entonces continuamos ahora en este mismo grupo. Tenemos ahora el colgajo bipediculado de Tripier. Digamos que en este colgajo se reconstruye el plano cutáneo del borde libre del párpado en su parte pretarsal. Se utilizan, en este colgajo se pueden utilizar injertos de piel total o un colgajo temporofrontal de tipo Frick para el cierre de la zona donante, que es el que es de la imagen inferior. Digamos que aquí en la imagen A tenemos una restripación de un tumor anexial. En la imagen B podemos evidenciar ya como una reconstrucción del plano conjuntival mediante un injerto de mucosa bucal. En la imagen C podemos ver un recubrimiento con un colgajo musculocutáneo tipo Tripier. Y en la imagen D podemos evidenciar ya el cierre de la zona donante mediante un injerto de piel total, que es una de las opciones. Y ya en la imagen E y F podemos evidenciar ya como el resultado de la paciente a los 18 meses. Digamos que
La técnica adicional, ya utilizada para proporcionar tejido para efectos muy grandes del párpado superior e inferior, cuando no hay tejido adyacente, tenemos pues ya, digamos que el colgajo temporofrontal de Frick. Entonces, este colgajo proporciona tejido en el párpado superior y el área cantal lateral. También es adecuado para efectos grandes en el área y debe reservarse como un procedimiento de último recurso, debido a que se introduce piel de un grosor mucho mayor que el que normalmente se encuentra en el área del párpado superior. Entonces, en el colgajo de Frick durante su diseño inicial, la anchura de este colgajo debe ser importante, superior a la altura de la pérdida de sustancia. De hecho, tiene tendencia a ensancharse y a retraerse sobre sí mismo a medida que se realizan ya los diferentes tipos de autonomizaciones. Entonces, en la técnica de Frick tenemos el diseño del colgajo, se delinea por encima de la ceja. El colgajo está diseñado para que tenga una base temporal y la base del colgajo se acople lo más cerca posible del canto lateral para una buena transposición. Luego se realizan incisiones a través de la piel hasta la grasa de la ceja. En este colgajo hay muy poco músculo, por lo que se trata principalmente de un colgajo de piel y tejido subcutáneo. Ya posteriormente el socavamiento debe realizarse temporalmente. Sin embargo, se debe recordar que la rama superficial del nervio temporal, que es la ceja, se encuentra en esta área y solo se debe realizar el socavamiento subcutáneo. Luego, el colgajo se transpone al párpado superior o al defecto cantal y se ancla en su posición en el defecto del párpado superior receptor. Ya respecto al cierre del sitio original, digamos que el colgajo se realiza con suturas, el cierre se realiza con suturas profundas y cutáneas, y si existe un defecto de espesor total, el colgajo debe tener un revestimiento laminar posterior, ya sea como un colgajo conjuntival del párpado inferior, un injerto de mucosa bucal, o un injerto tarsoconjuntival del párpado opuesto, o mucosa del párpado del paladar duro. Y ya, de acuerdo a, ya como aproximadamente entre 6 a 8 semanas, el colgajo puede revisar en su aspecto temporal si hay un pedículo presente. Una piel de colgajo más gruesa puede proporcionar un movimiento adecuado del párpado superior, pero puede producir un defecto de anclaje en el párpado. Si es así, se puede adelgazar y formar un pliegue secundario. El párpado resultante es funcional, pero también puede estar lejos de ser normal. Continúan la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos ya el colgajo rotacional semicircular de Tencel. Este es una técnica que también puede aplicarse para párpado inferior. Entonces, es útil en reconstrucción para las pérdidas de sustancias laterales y centrales del 50%, con tarso remanente en ambas partes. La técnica de este colgajo, entonces el colgajo musculocutáneo, se inicia a nivel del ángulo del canto externo, como evidenciamos en la imagen superior, y se continúa con un diseño arciforme en dirección externa, Puede resultar útil una cantólisis lateral, así como la liberación superolateral del septum orbitario. Se divide el tendón superior del tendón cantal lateral y se moviliza completamente del párpado superior en el aspecto lateral, separándolo ya del borde orbitario lateral. Se debe tener cuidado de preservar el tendón cantal lateral inferior. Ya luego se socava el colgajo y se gira hacia adentro. Listo, entonces digamos que este colgajo puede tener algunas complicaciones, ¿sí? Puede tener formación de un cimblefarón externo, pérdida de soporte palpebral lateral,
ausencia de pestañas o muescas del borde libre. Esas últimas dos secuelas son bastante frecuentes en la reconstrucción de borde libre, independientemente de la técnica utilizada. Aquí evidenciamos ya en la imagen A, tenemos una colocación de suturas intratarsianas para el cierre del defecto. En la imagen B, una alineación de los bordes en la placa tarsal, ahí se hicieron las suturas. En la imagen C, después del cierre de la piel y el músculo y del párpado superior. Y en la imagen D ya evidenciamos, digamos que después del cierre, un cierre completo del párpado superior y de la incisión lateral, la flecha señala la deficiencia del párpado superior lateral debido a que el tamaño del defecto excedió la capacidad del colgajo rotacional. Listo, siguiente. Tenemos ahora, digamos que ya los que comprometen como todo el espesor. Entonces tenemos aquí el colgajo de Esser Mustardé. La técnica de rotar un colgajo pediculado de espesor total, desde el margen del párpado inferior hasta el párpado superior, es esta técnica. Entonces esto es útil en defectos amplios, también de margen palpebral anormal, ya que resiste a reconstrucción o el deseo de tener pestañas intactas restauradas. Hay que tener en cuenta también que un cuarto del párpado inferior es necesario para pérdidas de sustancias iguales o inferiores a la mitad del párpado superior. En este caso, digamos que el pedículo debe situarse en la parte media de la pérdida de sustancia y el colgajo se debe trazar en el lado temporal de esta referencia. La anchura del pedículo debe ser de 5 milímetros. La arcada arterial, recordar que está a 3 milímetros del borde libre. Y ya, siguiente. Entonces tenemos ahora el colgajo, adicionalmente al colgajo de Mustardé, perdón, añadiendo tiene 2 etapas. La primera etapa es que el pedículo se coloca en el párpado superior, ¿sí? En este caso, digamos que el fragmento palpebral extraído va a efectuar una rotación de 180 grados en el plano frontal y va a permanecer conectado a la zona donante por su pedículo. Ya tenemos la segunda etapa, que es la separación del pedículo y el cierre residual del párpado inferior, ya mediante un colgajo temporocigomático. Digamos que en aproximadamente 4 a 6 semanas ya debería obtenerse un suministro de sangre del párpado superior para poder separarlo del párpado inferior y así cerrar el efecto residual del párpado inferior mediante el colgajo temporocigomático. En este tipo de colgajo puede haber algunas, digamos, como torceduras, pero si la arcada periférica del párpado inferior está intacta, pues habrá un buen suministro de sangre. Es imposible suturar el colgajo completamente en su posición en el párpado superior, pero el extremo del colgajo y el borde deben aproximarse para establecer el suministro de sangre en el párpado superior. Eso se hace, digamos, con suturas de CA 70. Se tiene que tener cuidado de no cauterizar los vasos cerca de la base, porque esto puede comprometer el colgajo. Ya si se encuentra una tensión excesiva, se debe realizar una cantotomía lateral y cantólisis para minimizar el riesgo de ectropión. Es importante utilizar un pedículo solo de la porción central del párpado inferior, porque hace que el cierre posterior del defecto del párpado inferior sea más fácil en la segunda etapa. Este procedimiento es el mejor correctivo para los defectos de los márgenes,
incluye las pestañas, pero requiere una habilidad por parte del cirujano y paciencia del paciente. Ya continuando con la siguiente, tenemos el colgajo de Cutler-Beer. Digamos que el colgajo de Cutler-Beer implica una técnica de compartir párpados en 2 etapas para reparar ya los defectos de espesor completo del párpado superior que involucran hasta el 50% del párpado. Este colgajo afecta la visión y requiere una división secundaria del colgajo, por ende es un procedimiento quirúrgico en 2 tiempos. Ya debido, digamos que a la falta de tarso dentro de este colgajo, se requiere un sustituto de tarso adicional, como cartílago auricular libre, tarso contralateral, tarso conjuntiva o matriz dérmica comercial, para reconstruir el tarso del párpado superior y así prevenir la retracción y el entropión posoperatorios, ya que estas 2 complicaciones son las más comunes en esta técnica. Ya aquí tenemos en las imágenes, entonces en la imagen A tenemos un defecto de espesor total afectando el párpado superior central y el margen palpebral. El diseño de la incisión planificada se marca de 4 a 5 milímetros por debajo del margen palpebral inferior para preservar el suministro de sangre y la estabilidad del párpado inferior. En la imagen B ya evidenciamos cómo se eleva un colgajo de piel, entonces de piel, de músculo y conjuntiva en el párpado inferior. En la imagen C ya vemos que el colgajo se tuneliza debajo del tarso del párpado inferior intacto. En la imagen D, el colgajo se separa en un colgajo miocutáneo y un colgajo conjuntival, y el colgajo conjuntival se sutura a lo largo del defecto para reparar el defecto conjuntival. En la imagen E se aplica ya un sustituto tarsal adicional, por ejemplo, tarso contralateral, cartílago, puede ser al colgajo conjuntival para reparar el defecto tarsal. El colgajo miocutáneo ya se cubre sobre el sustituto tarsal y se deja adherido durante 2 a 4 semanas. Ya en la imagen F, vemos que se divide el pedículo y el colgajo restante se reemplaza a lo largo del párpado inferior. Y aquí vemos ya como una imagen de un procedimiento quirúrgico. No encontré las imágenes de cuando ya digamos que aún tiene ahí el colgajo, solo está dentro del procedimiento quirúrgico, y ya pues la imagen en C, inferior derecha, ya como quedó el colgajo ahí para la reconstrucción del párpado superior. Siguiente. Tenemos ahora un procedimiento alternativo para tejido deficiente. Este se llama colgajo frontal medio. Cuando no se dispone de tejido adyacente para colgajos de avance o rotacionales, o de tejido del párpado opuesto para la reconstrucción del párpado superior, por ejemplo en casos traumáticos o pacientes con tejido irradiado, se necesitan pues técnicas alternativas de reconstrucción del párpado superior. Entonces tenemos este colgajo frontal medio, aunque se utiliza con poca frecuencia, es necesario en caso de pérdida masiva de tejido del párpado superior, cuando no se puede recuperar ya tejido del párpado inferior o de las áreas adyacentes para reconstruir el defecto. Esta técnica, digamos que se utiliza cuando no hay otras técnicas disponibles. Digamos, ya de acuerdo a la técnica del procedimiento quirúrgico, en este caso se delinea un colgajo de piel orientado verticalmente en el área de la frente, como vemos en la imagen, idealmente con una longitud que no exceda 4 veces el ancho del colgajo. Se debe preparar un colgajo ancho suficiente para proporcionar un ancho vertical adecuado al párpado superior resultante, debido a que se produce cierta contracción durante el periodo posoperatorio. El acortamiento
vertical generalmente es un problema mayor que la longitud excesiva del párpado superior. Se realiza una incisión en el colgajo de piel de la mitad de la frente y se eleva. Se socava el tejido circundante y la base del colgajo para permitir que el colgajo rote hacia el defecto y permitir el cierre directo del sitio donante. La incisión vertical del sitio donante se aproxima con suturas verticales de colchonero 4 ceros, prolene o monocril, de manera que puedan hacer un buen cierre. Se utilizan suturas de nylon 6.0 para el cierre de la piel y la superficie inferior del colgajo traspuesto, que se encuentra en la superficie del globo ocular. Se recubre con un injerto laminar posterior o con restos de conjuntiva de los fornix inferiores, los cuales se pueden avanzar hacia arriba. Ya los injertos libres laminares posteriores en la mayoría de los casos se colocarán sobre un colgajo bien vascularizado. Si la situación no es urgente, se puede colocar un injerto libre de mucosa en la zona de la frente en una etapa adicional y dejar que se coloque antes de la transposición del colgajo. El revestimiento ideal del colgajo, si está disponible, es conjuntiva del párpado inferior o el fornix. El colgajo frontal se fija a la aponeurosis del músculo elevador o a los restos del músculo elevador con suturas de colchonero CA 6.0 para dar la movilidad vertical adecuada al párpado superior. Lateralmente, la punta del colgajo se fija a los restos del tendón cantal lateral. El injerto del revestimiento laminar posterior se va a girar cuidadosamente alrededor del borde del colgajo, que va a formar un nuevo margen palpebral y se sutura en su lugar con sutura continua de CA 7.0 para asegurar que la membrana mucosa, en este caso en su lugar el epitelio queratinizado que tiene en este lugar, esté en contacto con la córnea. Si la superficie inferior del colgajo frontal se ha revestido con un colgajo de conjuntiva del párpado inferior, se puede separar en 2 semanas, dejando suficiente conjuntiva para cubrir el margen inferior del colgajo frontal, que este se va a convertir en el nuevo margen del párpado inferior. Ya después de 4 a 6 semanas, el colgajo se separa de su base y la base del pedículo se reposiciona en el área donante, en la parte glabelar, entre las cejas, como lo vemos en la imagen. El párpado puede verse tenso durante muchas semanas antes de que el músculo elevador comience a proporcionar una movilidad vertical. Siguiente. Listo, buenas noches. Entonces vamos a pasar ahora a la reconstrucción de párpado inferior. Empezar diciendo que, pues, como dijo mi compañero en párpado superior, podemos dividir prácticamente en 2 maneras. Podemos abarcar lo que sería la reconstrucción del párpado inferior. Primero, según si compromete lo que sería la lamela anterior, es decir, la parte miocutánea, o si también compromete la parte anterior y la parte posterior, es decir, si ya compromete la porción tarsoconjuntival, ¿listo? Y la otra forma de abarcarlo también es igual, con qué tanto tejido se llevó la lesión, en donde podemos encontrar y dividir las lesiones en inferiores o iguales al 25%, entre el 25 y el 50%, o cuando son superiores al 50%, ¿listo? Entonces vamos a empezar con las pérdidas pequeñas, las pérdidas de menos del 25%, que en el párpado inferior es más o menos unos 7 milímetros. Tener en cuenta que aquí vamos a utilizar como la misma idea del párpado superior, una exéresis, o sea, es decir, voy a retirar pues el tejido y la idea aquí es dejar un tejido pues que sea estético, pero que además sea funcional. Entonces, en el párpado superior, como vimos, teníamos la forma pentagonal del defecto para poder realizar un cierre ideal. Aquí lo que vamos a tener en el párpado inferior, además de la opción pentagonal, también es esta que vemos en el esquema, que es dejar un defecto triangular con su vértice
inclinado como hacia la porción lateral. ¿Esto con el fin de qué? De que luego yo, cuando vaya a movilizar el tejido, lo movilice de forma horizontal. La sutura me va a quedar oblicua o vertical. Esto me permite que la tensión se reparta de una manera horizontal y no vertical. Y así, con la... ¿Por qué? Porque con la sutura vertical lo que vamos a generar es que la tensión se distribuya hacia los lados. Porque si no lo hacemos así, la tracción va a ser vertical y esto me puede generar una de las complicaciones más frecuentes que inclusive las mencionó mi compañero varias veces, que sería el ectropión. Entonces, teniendo en cuenta, si la pérdida pues es del compromiso solo anterior o solo posterior, pues simplemente vamos a afrontar bordes. El plano profundo se hace con puntos simples, absorbibles, 6 ceros, y los puntos son juntando los bordes del tarso. Listo, la conjuntiva simplemente se afronta, no requiere su propia sutura. Y el plano superficial, que ya es la parte musculocutánea, vamos a utilizar unos puntos simples no absorbibles de 5 a 6 ceros que tienen que estar alineados con la línea gris. La línea gris pues es una línea que se logra alcanzar a notar en el párpado cuando se hace algún procedimiento, que pues es donde prácticamente una línea en la cual las glándulas de meibomiano van a tener sus conductos, sus canalículos en los cuales van a secretar su producción, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, porque esa línea gris define y divide lo que es porción anterior de porción posterior, entonces es importante tener en cuenta estos puntos para alinearlo. Ahora sí, algo que quiero decir en estos momentos es que en los pacientes ancianos, la pérdida de hasta un 20% se podría arreglar con una sutura directa, o sea, una exéresis y una sutura directa. En pacientes jóvenes, como la piel puede llegar a ser menos laxa o menos sobrante, por así decirlo, digamos que esta técnica se prefiere más que todo, digamos, hasta un 10%, ¿listo? Y ya vamos a mencionar, digamos, si se pasa de ese porcentaje, qué estrategia podemos usar. Pero entonces, de momento, una pérdida pequeña se puede realizar una sutura directa. Otra situación en la cual, pues, podemos corregir una pérdida pequeña es con el colgajo de Tencel. El colgajo de Tencel, este es algo diferente a lo que sería con el párpado superior, debido a que aquí la incisión semicircular va a ser hacia superior, como podemos ver en el esquema y en la imagen. Entonces, ¿en qué consiste pues el colgajo de Tencel de párpado inferior? Lo que vamos a hacer es realizar la incisión, ¿sí? Una incisión que va a iniciar en el canto externo y de ahí va a tener su salida semicircular hacia superior, y lo importante al finalizar esta línea es que tiene que quedar al nivel del canto externo o superior a él, ¿listo? Para dar soporte y tensión al párpado inferior. Esto no se ve tan bien en el esquema, pero sí lo pueden ver en las fotografías reales, en donde el colgajo termina hacia el lateral, casi que al nivel, un poco, inclusive un poco más superior de lo que sería el canto lateral del párpado, ¿listo? Entonces yo hago este colgajo que también va a requerir, o sea, hago la incisión y realizo una cantólisis, es decir, lo mismo que se hace en párpado superior. Entonces yo llego y voy a tener que cortar la porción inferior del ligamento cantal externo para liberar tensión, suturo el defecto, ¿listo? O sea, hago el avance del colgajo, suturo el defecto y luego pues cierro el colgajo. Esto se podría adicionar a este proceso, pues obviamente una fijación al periósteo para garantizar un soporte y una tensión. Este paso pues prácticamente es como necesario. Sin embargo, también si necesitamos aún más soporte, podemos utilizar colgajos o tejidos pues adicionales, entre los cuales que vemos en la última imagen de abajo. En el primer esquema podemos ver un colgajo rotacional de periósteo, que es seccionar una porción de periósteo para también moverla junto con el colgajo de Tencel. O vamos a utilizar una porción de cartílago de oreja, que es lo que vemos en el tercer esquema, prácticamente la foto que está más hacia inferior derecha, en donde se toma el injerto del cartílago de la oreja, se lo inserta ahí en el colgajo y pues cumple la misma función de soporte y de darle la curvatura al párpado inferior. ¿Listo? Otros colgajos que tenemos aquí en párpado inferior, está este colgajo que es el colgajo de Imre, es un colgajo miocutáneo que están en las imágenes de la derecha, que es un colgajo de avance o de rotación de la mejilla infraorbitaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener la lesión del párpado inferior y como ustedes pueden ver se realiza una incisión, ¿listo? A nivel de la mejilla y todo ese tejido lo voy a avanzar hacia superior para terminar cubriendo el defecto del párpado inferior. Tenemos el esquema, ahí lo pueden ver, y en las imágenes tenemos ya un caso real de una lesión que requirió ser
pues retirada, entonces queda una pérdida de tejido que miren que compromete tanto párpado inferior como inclusive pues ya lo que sería la mejilla, ¿no? Inclusive hasta parte de la piel correspondiente al tejido nasal y al canto interno. Entonces yo con esto lo que hago es la incisión a través de la mejilla y avanzo el colgajo hacia superior y pues ahí pueden ver el resultado en la imagen. También tenemos otros colgajos de avance que prácticamente, pues es por así decirlo, como unos colgajos personalizados. Es decir, puedo tomar cualquier colgajo loco regional, ¿listo? Y puedo realizar un proceso de avance del colgajo, de este colgajo para, pues, poder reparar el defecto, como podemos ver en la imagen inferior izquierda de una fotografía de una señora a la que simplemente se le hizo un colgajo de avance loco regional. ¿Listo? Ya cuando tenemos un compromiso que no es de la porción tarsoconjuntival, que no compromete tanto músculo, es una lesión muy superficial, pues podemos considerar realizar un injerto de piel total. ¿Listo? Obviamente, cuando vamos a utilizar un injerto, tenemos que analizar la piel donante, si una piel que sea semejante en color, que sea semejante en grosor, ¿listo? Entre los cuales, pues los favoritos están obviamente el tejido del mismo párpado, entonces está el párpado superior contralateral, está la piel retroauricular, el cuello y la piel supraclavicular. Importante, pues los injertos pues, pueden llegar a tener como esa tendencia a retraerse, entonces importante que el injerto debe ser igual o superior al tamaño de la pérdida. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo con un injerto, si no estoy mal, este injerto de esta paciente fue de una región supraclavicular. ¿Listo? Ya cuando tenemos unas pérdidas entre el 25 y el 50%, aquí viene la estrategia que yo les decía. Entonces, la sutura directa se puede permitir en esta pérdida como más grande cuando se realiza una cantotomía y una cantólisis externa, es decir, hago el procedimiento, en la imagen pues está el procedimiento del párpado superior, pero pues funciona igual para el párpado inferior, ¿listo? Sino que simplemente pues yo voy a seccionar la porción inferior del ligamento cantal externo. Esto me va a liberar tensión y esto me va a permitir de pronto afrontar con mayor facilidad los bordes del párpado inferior. Entonces ya con esta cantólisis puedo llegar a considerar una sutura directa, lo mismo, de plano profundo o de plano superficial, según las condiciones pues de la pérdida. También puedo utilizar el colgajo de Tencel y esto es muy importante y ustedes van a ver que el colgajo de Tencel va a estar prácticamente en la mayoría de las diapositivas que quedan, porque el colgajo de Tencel sirve hasta defectos del 60%, de los mecanismos más utilizados para reparar un defecto de párpado inferior porque pues su espectro de aplicabilidad pues es bastante grande. También los injertos de piel total que ya había mencionado previamente y pues quiero también resaltar que si ya nos encontramos ante un compromiso, ¿listo? De la lámina anterior como posterior, pues vamos a tener que reconstruir la parte posterior y la parte anterior con las técnicas que les voy a hablar a continuación. Entonces, para la pérdida de sustancia ya mayor al 50%, vamos a utilizar el favorito prácticamente, el colgajo de Tencel, ya les mencioné, para un defectos de hasta el 60%. Tenemos unas versiones también como de lo mismo que se realiza en el párpado superior. Entonces tenemos un colgajo, que es el colgajo unipediculado, que como ustedes pueden ver en el esquema, ¿listo? En el ABC, es un colgajo miocutáneo que el tejido donante va a ser la piel del párpado superior, específicamente encima del pliegue palpebral superior, pues tanto por cuestiones como funcionales como estéticas, obviamente es una piel que cuando los ojos están, pues, los ojos están abiertos, es una piel que va a estar pues oculta y pues su cicatriz obviamente no va a ser tan notoria. Entonces, se puede utilizar tanto de un pedículo, como lo vemos en el esquema, ¿listo? En donde se puede ver la movilización del colgajo del párpado superior al párpado inferior, o como se ven en las fotografías reales, podemos utilizar un colgajo en puente que prácticamente es, en vez de ser unipediculado, es bipediculado, pero es lo mismo. Entonces yo tomo tejido miocutáneo encima del pliegue palpebral superior y lo pongo en el defecto del párpado inferior y luego pues termino de seccionar los pedículos y terminar de reconstruir adecuadamente
tanto pues el párpado inferior como la región donante. Para, este, para estos también defectos mayores al 50%, también tenemos el colgajo temporocigomático de Mustardé. Esto eh, técnicamente sería como una extensión del colgajo de Tencel, ¿listo? Entonces, igual, un colgajo bastante utilizado. Entonces, es un colgajo que, como pueden ver en el esquema, para una lesión ya mucho más grande, es un colgajo miocutáneo de pedícula inferior, que va a empezar prácticamente desde la lesión, como podemos ver. Entonces, en el esquema, en la imagen A, podemos ver pues una lesión que toca dejarlo, pues pues toca hacer una exéresis para que quede de una forma triangular, para que se pueda afrontar los bordes y cerrar correctamente sin dejar orejas de perro u otros defectos. Se sigue por el canto externo realizando la misma curvatura que se hacía en el colgajo de Tencel, pero pues esta es mucho más amplia, se va mucho más hacia pues, la región temporal y luego pues la incisión termina hacia inferior. ¿Listo? Es importante, así como en el colgajo de Tencel, pues la incisión no podía terminar pues por debajo del nivel del canto externo, pues el colgajo de Mustardé, que es la curvatura no puede quedar por debajo del nivel de la ceja. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que pues yo realizo la exéresis, yo pues lo mismo que con el colgajo de Tencel, yo puedo llegar a requerir de una cantólisis, yo junto los bordes de la herida y la suturo, y luego pues suturo el colgajo. La situación es que pues este colgajo es muy grande, entonces hay varias cosas a tener en cuenta. La primera, pues que toca este colgajo se realiza en el plano submuscular profundo al músculo orbicular. La segunda, que este colgajo toca fijarlo tanto hacia su porción medial, como lo puede ser hacia el periósteo o hacia el tendón del canto medial, como una fijación hacia la porción lateral, como sería fijarlo al reborde orbitario, ¿listo? Al periósteo del reborde orbitario. Y también hay que tener en cuenta que al ser un colgajo tan amplio como se pueden ver en las fotografías, hay que tener cuidado con la inervación de toda esta región. Hay que tener cuidado con las ramas del nervio facial que pueden estar atravesando este tipo de zonas. Otro colgajo que pues me parece muy interesante es el orbitonasogeniano o colgajo de Blasius, que aquí lo tenemos en el esquema y en las fotos, que es un colgajo miocutáneo cuyo pedículo se encuentra en el ligamento cantal interno. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver en el esquema, tenemos el punto A, que es el colgajo, y el punto B, que pues es prácticamente el límite del defecto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? El colgajo lo voy a rotar para cubrir el defecto del párpado inferior y la zona de donde originalmente era el defecto, que en este caso sería el punto B, yo lo roto hacia inferior para cubrir el sitio donante. ¿Listo? Entonces ahí se puede ver en el esquema, ahí se puede ver también en la imagen cómo se utiliza el colgajo y pues prácticamente se interponen. Entonces lo que era el punto A inferior ahora queda el punto A superior y lo que era el punto B superior pues ahora queda el punto B inferior. Es importante decir que que este tejido pues es más grueso, ¿listo? Tiene una hipodermis, un tejido adiposo, pues mucho más grande del que obviamente se encontraría como en un párpado, entonces puede llegar a requerir un proceso de desgrasado, es decir, retirar el tejido adiposo excesivo, pues para que el colgajo tenga una semejanza mucho más parecida pues a la del párpado, ¿listo? Como pueden ver, en este procedimiento, pues hay una pérdida de lo que pues son las pestañas, ¿sí? De lo que fue el defecto. Y en este defecto también, por pues, cuestiones de soporte y tensión, pues se debe suturar al periósteo orbitario externo, es decir, más o menos donde está la letra A, yo tengo que hacer unas suturas hacia el periósteo para poder garantizar el soporte adecuado del colgajo. Y tenemos los colgajos frontales, que estos sí son muy similares a los que se realizan en párpado superior. Son colgajos miocutáneos que yo puedo tomar o un colgajo frontal medial, es decir, de toda la línea media, coger un colgajo, una porción miocutánea y rotarla para cubrir el defecto del párpado inferior. O puedo tomar el que está en el esquema, en la imagen inferior,
que sería el colgajo de Frick, pero pues para párpado inferior, que es tomar un colgajo supraciliar, como pueden ver en la imagen, cuyo pedículo pues va a estar hacia la región externa, hacia la región temporal. Yo el pedículo, el colgajo, lo muevo, lo desciendo y con eso logro cubrir el defecto pues del párpado inferior. Ya si estamos hablando de un espesor total, porque lo que yo estaba mencionando es sobre todo, pues son unas técnicas, son unos colgajos miocutáneos, es decir, eso me sirve para cuando hay una pérdida de la lámina anterior. Ahora sí, ¿qué pasa si yo tengo un defecto también de lámina posterior? Pues combino los mecanismos. Entonces aquí les traigo dos como muy importantes, muy usados. El primero es el procedimiento de Hewitt, que es un injerto para reconstrucción conjuntival con un colgajo cutáneo. Entonces, como pueden ver, yo voy a tomar y vamos a reconstruir, digamos que por partes. ¿Listo? Primero, la porción tarsoconjuntival. ¿Qué tomo? Un injerto o un colgajo de la región tarsoconjuntival del párpado superior, que está íntegro. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, en el esquema superior, tomo ese colgajo, lo suturo al defecto del párpado inferior y pues hago un cierre directo del tejido de la zona donante. Entonces, con eso ya logré solucionar como la parte tarsoconjuntival. Posteriormente, pues realizo un colgajo cutáneo de alguna de las múltiples formas que ya les hemos explicado. Ahora sí, el tejido tarsoconjuntival del párpado superior, pues obviamente es una de las mucosas pues, preferidas, pues prácticamente es el mismo tejido. Pero yo también puedo tomar injertos de otras regiones que también tengan pues un tejido mucoso, entre las cuales se encuentra la mucosa bucal, de pues la región yugal, pues, es decir, de la mejilla, de la región mucosa del labio o de la región pues del paladar. Y pues todo eso lo puedo ubicar para reconstruir mi porción tarsoconjuntival. Inclusive hasta puedo tomar mucosa nasal. Y el segundo procedimiento es el colgajo tarsoconjuntival de avance, que es el de Hirsch, con un injerto mucocutáneo. ¿En qué consiste ese procedimiento? Que es el esquema que podemos ver inferiormente. Yo tomo un colgajo del párpado superior, como ustedes pueden ver, sin, pues, con un pedículo grande, como ustedes pueden ver. Yo prácticamente cojo el colgajo, lo, lo desciendo y lo suturo al defecto. ¿Listo? Entonces ahí ya corregí la porción tarsoconjuntival. Y para la porción miocutánea, pues puedo tomar un injerto miocutáneo o un colgajo, como se puede ver en la imagen. Entonces yo cubro ese defecto con alguno de los injertos ya mencionados o con un colgajo, listo. Y esta sería como el primer tiempo de la cirugía, ¿listo? Ya en el segundo tiempo de la cirugía, yo realizo el corte prácticamente de lo que podría ser pues como la mucosa tarsoconjuntival o pues el propio pedículo también. Entonces pues yo ya secciono, prácticamente separo la mucosa del párpado superior con el párpado inferior y pues termino de suturar adecuadamente el defecto superior y el defecto inferior. Para hablar ya de reconstrucción cantal, pues unas cosas a tener en cuenta. La verdad, los mecanismos de reconstrucción pues son muy similares y muy personalizados, teniendo en cuenta lo que ya les hemos mencionado. De pronto aquí se podría considerar una cicatrización de segunda intención, dejar una fase de granulación y luego realizar un injerto de espesor total. Pero en el canto interno, lo que toca tener en cuenta principalmente es si el ligamento cantal está íntegro o no. ¿Por qué? Porque si no está íntegro, pues entonces yo tengo que ver cómo compenso ese soporte, ¿listo? Esa pérdida de soporte. Para lo cual tengo que, tanto del párpado, o sea, si ambos párpados están comprometidos, entonces yo tengo que fijar ambos tarsos, tanto de un párpado como del otro, lo tengo que fijar, ¿listo? A los extremos internos, pues de la región orbicular. ¿Listo? Y pues al periósteo. Toca juntar los tarsos y fijarlos al periósteo. Y pues ya después se hace una reconstrucción con un injerto, que es lo que vemos en la imagen B, ¿listo? En las primeras dos fotografías, en donde pues esta paciente se le terminó realizando en la imagen B, un injerto pues de espesor total. O podemos tomar colgajos preferiblemente de rotación de la región frontal. Digamos, aquí tenemos el ejemplo de un colgajo
realizado desde la porción frontal medial. También podemos utilizar de la región glabellar, que sería la entreceja. Y pues este colgajo también debe fijarse al periósteo para pues mantener su soporte y su tensión. Si tenemos una alteración ya, una afectación a nivel cantal externo, pues utilizar los injertos y colgajos de rotación ya mencionados, digamos si tengo una pérdida superficial, y pues aquí hay una técnica que pues prácticamente es la reconstrucción de ambos planos. Entonces, si ya es un compromiso profundo y ya tengo que corregir la porción tarsoconjuntival, puedo realizar un injerto de mucosa, como lo habíamos visto, o inclusive un despliegue del fondo del saco conjuntival posterior. Entonces, ustedes pueden ver en este esquema todo lo que está de color es la conjuntiva en sus diferentes porciones. Y ustedes pueden ver que de rojo está coloreado lo que podrían ser los fondos de saco conjuntivales. Es decir, eso sigue siendo un tejido pues de conjuntiva. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar, arrastrar como la conjuntiva, cerrando pues esos fondos, pero pues llenando el defecto que me generó la lesión. O pues puedo tomar uno de los injertos de mucosa ya mencionados. Y la reconstrucción cutánea se realiza con colgajos que pueden ser de la región temporal, pueden ser de la sien o pues pueden en un resultado menos estético del cuero cabelludo. Ya finalmente, para tener en cuenta, la reconstrucción bipalpebral es un evento raro, ¿listo? Y complejo. No es muy frecuente que haya una pérdida de sustancia de ambos párpados, pero en caso de ser así, toca priorizar el párpado superior, ya que su función de protección de la córnea, pues obviamente es mayor en proporción o en comparación con lo que es el párpado inferior. Tenemos pues estas dos técnicas, la movilización de fondos de saco conjuntival, que es la que ya les había mencionado de los sacos conjuntivales, y termino con un injerto de piel total. Es importante en estas reconstrucciones bipalpebrales de que para proteger el globo ocular, yo probablemente vaya a tener que ocluir todo el tejido, pues vaya a tener que ocluir el globo, ¿sí? O sea, que no va a haber hendidura palpebral mientras se reconstruyen los párpados adecuadamente, ¿listo? Es un proceso pues que requiere paciencia y que requiere múltiples etapas. Y la otra técnica, pues es tomar un injerto mucoso y un colgajo provisional, que después se va a reemplazar, que es el caso de este paciente que tenemos a la derecha. Entonces, un paciente que se le realizó una extirpación de un epitelioma que afectó el borde libre de ambos párpados. Entonces, lo primero que se hizo, que se ve en la imagen C, es realizar la reconstrucción de la porción posterior de la mucosa. ¿Con qué? Con un injerto de mucosa bucal que se extrajo de la cara interna de la mejilla. Ya después de eso, listo, ya tengo corregida la porción posterior, ahora paso a la porción anterior. En este caso, que se ve en la imagen D, utilizaron un colgajo de Blasius o un órbito nasogeniano, que ya les había mencionado, para cubrir el defecto, ¿sí? Y para proteger el globo ocular. A medida que fue pasando el tiempo, se reemplazó la piel de este colgajo por un injerto de piel total y pues en 3 etapas, para lo que fue este caso clínico, se fue realizando pues la abertura de la hendidura palpebral. Entonces ya para las conclusiones, para que se lleven pues a la casa, hay que tener en cuenta de que las reconstrucciones palpebrales se pueden dividir según dos parámetros. Uno, el espesor o compromiso laminar, si compromete solo la parte de piel y músculo o si también tenemos un compromiso de mucosa tarsoconjuntival. Y dos, el tamaño o porcentaje de la pérdida, que pues me va a recomendar unas técnicas más que otras. Otra conclusión es que cuando la pérdida es pequeña, se puede realizar una sutura directa del defecto, tanto si es superficial como si es profundo el defecto. Pero cuando ya tenemos una pérdida miocutánea importante, necesitamos un injerto o un colgajo, ¿sí? Preferiblemente locorregionales, como pudimos ver. Y si tengo una pérdida ya de la tarsoconjuntiva, pues requiero injertos de mucosa. Pueden ser del párpado contralateral, del párpado superior o pues ya puedo conseguir otras mucosas a nivel bucal o nasal. Y es fundamental mantener una tensión ideal. Como ustedes pueden ver, una de las principales complicaciones es por el exceso o la falta de tensión, ¿listo? Entonces, vamos a aplicar pues técnicas que incluyen desde fijaciones a periósteo para garantizar un mayor soporte y una mayor tensión, hasta de pronto una cantotomía con cantólisis
para liberarla, la tensión, si es lo que requerimos. Entonces, como conclusión principal y como pudimos ver, existen varias estrategias para abordar la reconstrucción de párpado. Y pues obviamente para cada paciente toca analizar y ver como los factores y los tejidos, pues para ver cuál sería la mejor opción para esa persona en específico. ¿Listo? Muchísimas gracias. Doctores, muchas gracias. Una charla muy didáctica y muy valiosa y llena de información que pues dejan también muchas dudas para pues por supuesto seguir profundizando y seguir aprendiendo en el tema. No sé si en este momento el tutor a cargo de la charla o la doctora, la profe Mora, quieran agregar algo, mencionar algo, tener comentarios finales al respecto o si en el auditorio tenemos algunas preguntas, los micrófonos son de ustedes. Hola, buenas noches. La verdad fue una charla muy completa. De pronto, la acotación que sí está en la bibliografía que se revisó, el uso de seda. Sin embargo, pues en nuestro medio utilizamos más frecuentemente suturas monofilamento como el prolene, no absorbibles, claro, para evitar pues la inflamación local. Y quizá un poco, que sí es como recomendación, ajustar el volumen de texto en las imágenes, en las presentaciones, las diapositivas, pero el resto fue una charla muy completa, muy compleja también, y pues me agrada mucho que hayan podido pues, dominar tan completamente su tema, que es extenso y es amplio, ya que fue párpado superior e inferior, y bueno, los felicito. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Pues me gustaría hablar de último. Bueno, si no, entonces, primero que todo los felicito por sus inquietudes, por la extensa revisión, por el manejo y por el interés en revisar este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo quiero hacer primero que todo unas precisiones anatómicas, es decir, hacer reconstrucción de los párpados se dirige primero que todo a proteger la córnea, que es la puerta de entrada al órgano de la visión. Por favor, alguno de ustedes, de los dos que presentaron, ponga una diapositiva anatómica donde esté la córnea. Bueno, cualquiera, eso. Pero muestre mejor una foto de frente, como de paciente, otra, de las que pasó inicialmente. Más, como de fotos de paciente con el ojo abierto. Eso. Deje ahí. Entonces, en una de estas figuras en donde aparece la córnea de frente con la pupila y el iris posteriormente, observen y recuerden siempre, la córnea es avascular. Se nutre de la película lagrimal que es esparcida principalmente por el párpado superior y atrás por el humor acuoso. Entonces, cualquier reconstrucción se centra más que todo en restaurar integridad funcional antes que estética, ¿sí? A proteger la córnea. Bueno, eh, eh, algo de lo que dijo el primer estudiante que expuso, habló de que el tarso era un tejido cartilaginoso. El tarso no es un tejido cartilaginoso. Es un tejido que tiene más características de tejido fibroso, fibroconectivo denso. Es decir, tiene algunas cosas que comparte con el cartílago, pero comparte más con el tejido fibroconectivo denso. El tarso, por ejemplo, no tiene condroicitos, ni tiene fibras de colágeno 2, son marcadores inmunohistoquímicos para identificar cartílago, ¿no? Entonces, el tarso es un tejido único. Es como una transición entre tejido fibroconectivo, fibroso y cartílago, pero quítense de la cabeza, el tarso comparte características con el cartílago, pero no es cartílago. Es rígido, tiene algunas características como la de moldarse al ojo, como el de ser denso, pero no es cartílago. Bueno, también se mencionaban en las reconstrucciones, primero en la parte anatómica, que el músculo elevador del párpado perfora el septo y no. Es decir, el septo se inserta en el músculo elevador con variaciones anatómicas entre un occidental y un párpado oriental, pero el músculo elevador del párpado no perfora el septo.
Se habla de suturas, suturas intratarsianas, ¿no? El término más adecuado sería suturas de espesor parcial de tarso o en el espesor del tarso, porque el término intratarsiano, no sé cómo lo tradujo, tal vez se ciñó mucho a la traducción, pero no se usa, ¿no? Entonces, las suturas en el tarso siempre deben ser de espesor parcial, porque si la sutura se asoma por la conjuntiva, va a tener roce con la córnea, va a producir sensación de cuerpo extraño y el fastidio, pues es horroroso, el paciente no aguanta, hay que volver a entrar a cirugía a deshacérsela. Bueno, se habló también de socavamiento. Tal vez este es un término que no es usado para hablar en términos más, más usados. Hablemos más bien de disección. Tal vez no sé si eso es lo que quisiste decir. No se usa decir socavamiento, pero creo que se puede decir disección. ¿Sí, sí estás de acuerdo? Sí, doctora, sí, señora. Bueno, ok. Entonces, para de ahora en adelante decir disección, ¿no? Sí, es que hablaste de colgajos de socavamiento, ¿no? Son colgajos disecados, ¿no? Bueno, entonces, definitivamente, como dijo el segundo expositor, el párpado superior es, no es que sea importante, no, el párpado superior es vital para el ojo, sí, para la vitalidad del órgano de la visión y de la córnea. Porque defectos en el párpado inferior sí se toleran, en cambio en el párpado superior no se toleran. Hay que reconstruirlo prontamente o entre tanto se le realiza la intervención al paciente, pues ponerle una cámara húmeda o proteger el ojo, ¿no? Eso lo aprenden tal vez cuando hacen la rotación por oftalmología. Bueno, si no me preguntan, ahí estaré yo, Dios mediante. Bueno. Se dijo que en los ancianos se toleran pérdidas hasta del 20%. No, en realidad se pueden tolerar pérdidas mayores del 35% dependiendo de la laxitud del tejido, ¿no? Pero entonces, mínimo el 20%, pero eso se toleran pérdidas mucho mayores para hacer cierres por primera intención. Bueno, en cuanto a las diapositivas, a los dos les tengo que decir que están haciendo algo que es indebido, que es no referenciar, porque yo no creo que los pacientes ni las imágenes sean de ustedes. Entonces, es algo ilegal, que no se acepta, que no coloquen de dónde tomaron esas imágenes, ¿sí? La referencia bibliográfica. Entonces, deben acostumbrarse a colocar a citar de dónde tomaron esas imágenes y fotos, ¿correcto? Sí, señora. Para ambos, esa observación va para ambos, pero pues claro que ahí está todo el esfuerzo. Y digamos, para ser más didáctico, las diapositivas están buenas, pero no digo que las imágenes no estén muy buenas o muy adecuadas, pero están muy cargadas. El cerebro no capta tanta imagen y tanto texto, ¿correcto? Ni porque sean niños genios, porque he tenido muchos niños genios y tampoco captan todo cuando está tan denso todo, ¿correcto? Bueno, y lo más didáctico, pues desde el punto de vista pedagógico, es que se aprende más, ir revisando de a poquito e ir haciendo la práctica, ¿sí? Yo les propongo un taller, digamos, con ojo de cerdo para inicialmente ver algo de la anatomía y hacer un cierre primario, porque tanta información, eh, en 3 días no se acuerdan ya ni del 20%, ¿no? Entonces yo propondría que revisaran el tema más corto, porque ni que fueran todos niños genios, ni siquiera los niños genios captan todo. Entonces, hacer temas más cortos y ir haciendo un taller de cerdo que yo les puedo colaborar en ojo de cerdo o algo así para ir asimilando, porque es demasiado denso para el aprendizaje y para el cerebro de todos, ¿no? Entonces, no sé qué comentarios tienen, me perdonan, pero yo soy muy directa y digo todo lo que me parece. Entonces, ¿qué comentarios tienen? Doctora, muchas gracias por las precisiones Ujú. y ahí estaremos mejorando. Bueno,
No, Oh, profe, perfecto. Como siempre, muchas gracias. Como pues lo habíamos mencionado al inicio, de todas formas es un orgullo para nosotros poder contar con la participación de pues una especialista experta en el tema y que de paso pues nos ayudemos en este tipo de precisiones que nos ayudan no solamente a quienes expusieron, sino a quienes podemos exponer después, quienes estamos ya ejerciendo en alguno de estas áreas o quienes pues en algún punto de su vida planean o sueñan con poder realizar este tipo de abordajes claro. quirúrgicos o incluso académicos solamente, ¿sí? Pero, a ver, Eh, una cosita. Ustedes dos, los que expusieron, son estudiantes, ¿cierto? Sí, señora. Yo soy de séptimo semestre. Y el otro chico, ¿por qué no dan la cara? Duan, Alberto, sí, lo conozco. Y el otro es Nicolás, ¿cierto? No, doctor, el otro soy yo, Alejandro Ah, Viveros. ya. ¿Y eres estudiante? Sí, señora. Ah, ya. Entonces, pues felicitaciones por toda la inquietud. Se ve el esfuerzo, la preparación, el tiempo dedicado, ¿no? Pero yo sí les tengo que decir, pues, los tengo que corregir y tengo que decirles lo que, pues, las cosas, ¿no? Pues coloquen de dónde sacaron las imágenes, porque ¿cómo así? Eso tienen que ser estrictos, ¿no? Ustedes tomaron esas imágenes de otras partes y no las están referenciando. Y pues yo veo que pues es muy valioso que hagan todas estas cosas